Bienvenidos a Record, el cine en todos sus tiempos, en un nuevo formato en esta séptima temporada en la que incluimos en este programa y para todos los espectadores a Pablo Verdugo. Y como comenzamos, lo principalmente es hablar de las novedades que nos trae Pablo Verdugo al programa de hoy. Luis Brandoni, un gran actor argentino, lamentablemente nos ha abandonado un 20 de abril a los 86 años. Nació en 1940 en Dock Sud, Avellaneda. Comenzó sus primeros pasos en el teatro para luego ir al cine y a la televisión. Uno de sus primeros trabajos, Tute Cabrero, de J.J. Jussy, fue una de sus primeras películas. Ahora vamos a compartir con ustedes una de sus más memorables, creo yo, frases con las que nos ha dejado. De Esperando la carroza. Nada, che. Leonor tampoco sabe nada. Qué miseria, che. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. 3. Me partieron el alma. 3 empanadas que le sobraron de ayer para 2 personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Y sí. Lo único que se puede hacer es no pensar, porque si no... No pensar. Suerte que mis hermanos tienen lo necesario. No creas. Vos tenés una pobreza digna. ¿Y Jorge? ¿Y Emilia? Ellos sí saben lo que es la miseria. Sí, saber qué miseria. Pero es una miseria digna. En su vida política y pública, podemos decir que fue secuestrado por la AAA en los años 70. Eso provocó que se exilie en México y aproximadamente a los 10 meses no resistió el desarraigo y retornó a la Argentina. Fue secretario del sindicato de actores durante todo el proceso de la dictadura militar, lo cual generó muchos problemas en cuanto a su posición política. Fue militante de la UCR y fue diputado nacional en los años 90. En el cine político se destaca su actuación en La Patagonia Rebelde, un film que trata sobre el movimiento obrero de principios del siglo XX, de los cuales vamos a compartir un fragmento con ustedes. ¿Ustedes son los dirigentes de la Federación Obrera? Sí, señor. Orden del Teniente Coronel Zavala. Rendición incondicional. Entrega de rehenes, caballos y armas. De lo contrario se procederá sin contemplaciones. ¿El Teniente Coronel Zavala no recibió a nuestra delegación? No se va a recibir a ninguna delegación. Es el último ofrecimiento. Nosotros no resolvemos sin consultar a la Asamblea. Como ustedes quieran. Tienen 2 horas de plazo. ¡No aceptéis! ¡Os fusilarán a todos! Ni uno solo quedará con vida. Compañeros, no confiéis en Zavala. No os rindáis. Sois obreros, sois trabajadores. Compañeros, a seguir con la huelga. A triunfar definitivamente para conformar una nueva sociedad donde no haya pobres ni ricos, donde no haya armas, donde haya alegría y respeto por el ser humano. Como siempre hemos hecho a lo largo de la historia del Record, hablaremos de
figuras emblemáticas de la historia del cine que han marcado un antes y un después y han dejado una huella imborrable. Es el caso de Chris Marker, uno de los cineastas franceses más influyentes de su época y también de los más experimentales. Pero antes de hablar de él, vamos a comenzar sabiendo algunos datos biográficos que nos trae a colación Pablito. Chris Marker fue un francés nacido en 1921 y falleció en 2012 a los 91 años en París. Escritor, fotógrafo y cineasta, integró el grupo La Rive Gauche en la Nouvelle Vague francesa. Fue uno de los grandes exponentes de ese grupo y se destacó principalmente por el film La Jetée, un film basado principalmente en la ciencia ficción y compuesto principalmente por fotografías. Chris Marker pertenecía dentro de la Nouvelle Vague francesa. Recordemos que la Nouvelle Vague francesa se dividía en dos grupos principalmente. Por un lado, los más conocidos, Cahiers du Cinéma, que tenían sus máximos exponentes como Jean-Luc Godard, François Truffaut, Charles Trevorrow. Pero por el otro lado teníamos a la Rive Gauche, donde se encontraba Agnès Varda, Alain Resnais y justamente Chris Marker. Chris Marker que empieza en el cine de la mano de Alain Resnais, siendo su asistente de dirección. Su principal película, como ya habíamos mencionado dentro del programa, era Le Jetée, su traducción en español El Muelle, del año 1962, que tiene una gran repercusión dentro del Festival de Cine de Cannes de ese año. La Jetée, que si podemos establecer un punto fundamental en cuanto a su formalidad artística, tiene que ver con la utilización del fotomontaje, es decir, pensar al cine desde la imagen inmóvil, desde la quietud. Casi que parece una paradoja, una contradicción, sabiendo que el cine es el arte de la imagen movimiento, de la imagen tiempo. En este caso estamos hablando de la quietud, la fijación. Justamente la narración de esta película, que es una ciencia ficción experimental, futurista, tiene mucho que ver con la época en que se realizó. La Guerra Fría, este enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética con la inquietante amenaza de una posible guerra nuclear. Todo eso da un marco de época para que esta obra también cobre gran singularidad y podríamos establecer en retrospectiva con cosas que están sucediendo hoy en día. El peligro de una tercera guerra mundial desde las armas nucleares. Bueno, esta idea de que cuenta la película de que una vez sucedida la guerra nuclear, toda la sociedad queda en subterráneo, no puede salir a la superficie por la radioactividad, y mediante la experimentación de viajes en el tiempo que utilizan unos científicos, utilizan a un preso como conejillo de indias para trabajar esta vigilia del sueño y de esa manera poder ir hacia el tiempo pasado y de esa manera poder buscar víveres, alimentos, medicamentos y poder revertir la situación crítica que tiene la humanidad de manera subterránea. Una película realmente alocada, una temática bastante, podemos decir, trabajando lo alucinógeno en este estado de vigilia de los sueños. A continuación veremos un fragmento del film como para empezar a entender de qué se trataba más allá de la historia, la formalidad de esta película. À Orly, le dimanche, les parents mènent leurs enfants voir les avions à partance. De ce dimanche, l'enfant dont nous racontons l'histoire devait revoir longtemps le soleil fixe, le décor planté au bout de la jetée et un visage de femme. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Ce n'est que plus tard qu'ils se font reconnaître, à leurs cicatrices. Ce visage qui devait être la seule image du temps de paix à traverser le temps de guerre, il se demanda longtemps s'il l'avait vraiment vu ou s'il avait créé ce moment de douceur pour étayer le moment de folie qui allait venir. Avec ce bruit soudain, le geste de la femme, ce corps qui bascule, les clameurs des gens sur la jetée, brouillés par la peur. Plus tard, il comprit qu'il avait vu la mort d'un homme.
et quelque temps après vint la destruction de Paris. Beaucoup moururent. Certains se crurent vainqueurs, d'autres furent prisonniers. Les survivants s'établirent dans le réseau des souterrains de Chaillot. La surface de Paris, et sans doute de la plus grande partie du monde, était inhabitable, pourrie par la radioactivité. Les vainqueurs montaient la garde sur un empire de rats. Les prisonniers étaient soumis à des expériences qui semblaient fort préoccuper ceux qui s'y livraient. Au terme de l'expérience, les uns étaient déçus, les autres étaient morts ou fous. C'est pour le conduire à la salle d'expérience qu'on vint chercher un jour, parmi les prisonniers, l'homme dont nous racontons l'histoire. Es importante ver la obra Le Jeté de Chris Marker entendiendo su experimentación, porque fundamentalmente lo que ha hecho Chris Marker a lo largo de su trayectoria es experimentar con el lenguaje. Nunca cayó en una narración clásica y sabiendo justamente su tradición francesa del cine, es importante ver cuáles son los fundamentos del lenguaje o los pilares que hicieron a su experimentación dentro de La Jeté. Ya hablamos del fotomontaje. Pero ahora, la utilización del fotomontaje tiene que ver justamente con una unidad concepto-forma, podríamos decir, que por un lado es narrativamente este viaje en el tiempo a través del recuerdo y del sueño, y por el otro lado su traducción formal a esta cosa de la imagen fija. Esta idea de los recuerdos fijos son los que le permite al personaje viajar en el tiempo, ubicarse en un tiempo y espacio justamente pretérito o pasado o anterior al acontecimiento de la guerra nuclear, y a partir de ahí establecer un punto, un enlace entre el futuro y el pasado. Esta idea del recuerdo y la memoria trabajada desde la fijación. Es muy claro que la voz en off tiene un tempo de vigilia, es decir, continuamente hay una construcción de un estado de vigilia
y un estado onírico propio de lo que tiene que ver con la atmósfera de ensoñación. Es importante ver cómo este personaje se vincula con el recuerdo del aeropuerto y sobre todo de este personaje femenino que termina siendo trascendental y que después hacia el final, obviamente no queremos contar el final para que vean la película, pero hay un punto de giro, un punto sorpresa que cambia la ecuación de todo el film. Pero lo más destacable del fotomontaje no es simplemente pensar el cine desde la imagen o de la quietud, digamos, fotográfica, sino es pensar esa quietud y esa imagen fotográfica como un elemento narrativo de lo que es la fijación, el recuerdo y la memoria. Es decir, la memoria funciona a través de imágenes fijas y no a través de imagen en movimiento, según la postulación formal que tiene Chris Marker en esta película. Au début, rien d'autre que l'arrachement au temps présent et ses chevalets. On recommence. Le sujet ne meurt pas, ne délire pas. Il souffre. On continue. Una de las cosas que más me interesa rescatar de este film tiene que ver con su cualidad de ensayo fílmico, en el sentido de que, más allá de que sea una obra de ficción, está encuadrada dentro de un marco de época, como ya dijimos anteriormente, que tiene que ver con la Guerra Fría y la amenaza de una guerra nuclear. Esta idea de su banda sonora, que es bastante barroca y épica, ¿no? que va traduciendo esas emociones monumentales de catástrofe, en cierta manera termina siendo un poco de cierto ensayo fílmico distópico de lo que podría llegar a ocurrir en el caso de que Estados Unidos y la Unión Soviética en ese momento se enfrentaran de manera directa. Creo que funciona como una especie de predocumental, ¿no? O por lo menos de imaginarse el futuro documental en el caso de que ocurriera, o hubiese ocurrido, mejor dicho, ese enfrentamiento bélico. Hay una idea de pensar la película desde una concepción de ensayo y cuasi documental. Esta idea de estar con una voz en off que narran los acontecimientos, en estar mostrando imágenes catastróficas a modo de documento y no de una secuencia de acción. Me parece que son los elementos que hacen que justamente el EYT tenga una implicancia propia de su época bastante relevante, y creo que fue uno de los fundamentos que hizo que la película fuese muy reconocida en su momento. Lo interesante es que en el año 1996
Terry Gilliam hace una película, 12 monos, interpretada por Bruce Willis y Brad Pitt, y que toma el argumento de la YT, pero le da una variante interesante que nosotros también la podemos ver de nuestra época, que en vez de el personaje viajar al pasado para buscar medicamentos, víveres y tecnología, en este caso viaja al pasado para evitar la epidemia de un virus. Algo que nosotros lo podíamos comparar tranquilamente con lo que sucedió en el año 2020 a través del coronavirus del COVID-19. Fíjense lo interesante que se vuelve esta cosa de pensar grandes catástrofes bélicas o globales, y en cierta manera como la ciencia ficción hace un parangón entre futuro y pasado constantemente. Y esta relación que funciona como presagio, tal vez sin pretenderlo, tal vez sin habérselo propuesto, que se establece entre La YT de Chris Marker y 12 monos de Terry Gilliam. Por eso es importante ver otro fragmento de la película de La YT y poder así todo, una vez vista este mediometraje experimental, poder compararlo con el largometraje de Terry Gilliam del año 1996, 12 monos. Au 10e jour d'expérience, des images commencent à sourdre, comme des aveux. Un matin du temps de paix. Une chambre du temps de paix, une vraie chambre. De vrais enfants. De vrais oiseaux. De vrais chats. De vraies tombes. Le 16e jour, il est sur la jetée, vide. Quelquefois, il retrouve un jour de bonheur, mais différent. Un visage de bonheur, mais différent. Des ruines. Une fille qui pourrait être celle qu'il cherche. Il la croise sur la jetée. D'une voiture, il la voit sourire. D'autres images se présentent, se mêlent dans un musée qui peut être celui de sa mémoire. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por ser parte de Record, el cine en todos sus tiempos.